por haber venido a esta tercera conferencia del ciclo que estamos haciendo con la Escuela de Flamenco de Andalucía. En la primera conferencia su director nos habló de la relación entre el flamenco y el turismo. La segunda conferencia, que yo creo que fue muy divertida, la Truco nos habló del flamenco y la mujer. Y hoy tenemos a nuestra tercera conferenciante, que es Carmen La Talegona, que es una bailaora de Córdoba, de una familia de artistas, y que comenzó sus andanzas por el mundo del arte en el Conservatorio de Danza Española y Arte Dramático de Córdoba a la edad de 11 años. Tengo aquí un currículum larguísimo, que estaríamos un cuarto de hora leyendo todas sus actuaciones y que yo voy a destacar simplemente algunas, ¿no? Que ha presentado su espectáculo Talegoneando en diversas ciudades y en diversos años con mucho éxito. Ha trabajado con artistas tan importantes como Antonio Canales, como Mónica Fernández, Ileana Gómez, Farruquito, Rafael Amargo, Ángel Rojas. Es decir, tiene una enorme experiencia en el mundo del espectáculo y en el baile flamenco, y actualmente imparte clases en el Centro de Flamenco de Madrid, Amor de Dios, con el ciclo de danza española y flamenco de Carmen La Talegona. En el día de hoy nos va a hablar de la evolución y extensión del baile flamenco en el mundo, y yo creo que es una persona, como habéis podido ver, muy cualificada para hablarnos de este tema. Sin más, le cedo la palabra a Carmen. Buenos días a todos. Mi salud, Carmen La Talegona, es pasiva. No son las dos únicas palabras, la verdad, que sé en ruso. Me encantaría hacer una conferencia en ruso porque ya sería lo más para mí. Me gustaría agradecer a la Embajada de España, al Instituto Cervantes, a la Escuela de Flamenco de Andalucía, que nos ha hecho posible estar estos 3 días aquí, a mi compañera, que le adoro, la verdad, estos 3 días que han sido maravillosos con ella. Y voy a hacer la conferencia leída. Y después vamos a hacer un debate de preguntas. Quien quiera participar, pues está en ello. ¿Sí? Muchísimas gracias. Nací en Córdoba, en una familia de cantadores y cantadoras. Mi abuela, La Talegona, vino al mundo un 11 de agosto de 1909. Traía impresa en la garganta la saeta, uno de los cantes más difíciles del flamenco, entre otras cosas porque la voz no lleva ningún acompañamiento. Fue una mujer pionera con gran repercusión en este estilo de cante, que se caracteriza por tener siempre un significado religioso. Tímida donde las haya. Su madre se atrevió a apuntarla a uno de los muchos concursos de saeta de Córdoba y lo ganó, impresionando al público que la escuchaba. Siguió obteniendo numerosos premios en su trayectoria artística, y cabe destacar que fue ganadora del Concurso Nacional de Saetas de Córdoba y del prestigioso premio Cayetano Muriel. Consiguió tal reconocimiento que una pareja rusa, productora de teatro, la buscó en Córdoba para hacer teatro-danza y representar la obra de la literatura española, La Celestina, recorriendo el mundo entero con gran éxito. Otro de mis antecesores, mi tío abuelo, Talegón de Córdoba, nació en Las Costanillas, en el barrio de Santa María, en 1944. Muy inquieto y con 12 años, falsificó la firma de uno de sus tíos para obtener el permiso que le permitiera ir a Madrid, donde trabajó en las mejores ventas y tablaos de la época, cantándole a grandes figuras como Carmen Amaya, Manolo Caracol, Antonio Gades, Antonio el Bailarín, Lola Flores y un largo etcétera. Recorrió el mundo entero, participó también en varias películas y fue pionero dando clases de canto en la Escuela de Amor de Dios. Mi madre, también llamada La Talegona, ha sido y es para mí una gran transmisora de este bello arte. Desde la infancia sintió fascinación por cantar. Participaba en los coros de la escuela y supo
a apreciar y valorar el alto grado, la maestría de sus tíos. Mujer de gran fortaleza y sensibilidad, me inculcaba un apoyo incondicional, este bello arte lleno de valores, respeto y admiración y tradición. Con tan solo 5 años me matricularon en una escuela de barrio donde aprendí mis primeros pasos de baile. Tan solo con 11 años ya estaba en el Conservatorio de Arte Dramático y Danza Española de Córdoba. Simultáneamente iba a Sevilla a formarme con Matilde Coral, Rafael el Negro, el Mimbre. Estudiaba en el Instituto de Formación Profesional de Delineante, que también me encanta. También tuve el honor de trabajar en muchos festivales de verano junto a José Merced, Aurora Vargas, Pansequito, El Pérez, Enrique Morente. Fue insostenible. Y me fui. Con 16 años me marché a Madrid de la mano de mi tío Talón. Me deslumbró todo, la ciudad me fascinó. Mi tío me llevó a la Escuela de Amor de Dios. Allí conocí a grandes maestros, nada más y nada menos que Manolete, Huito, Ciro, Azorín, María Magdalena. En fin, me enamoré de Madrid y decidí quedarme. 9 años en el Corral de la Morería y un sinfín de actuaciones con el gran ballet de Blanca del Rey, Manolete, Javier de la Torre, El Huito, Joaquín Cortés, un largo etcétera. Sirva este recuerdo como un homenaje a ellos de los que aprendí tanto. Puedo decir que he trabajado en todos los tablaos de la capital y en muchos de teatros del mundo. He tenido esa suerte en mi vida, gracias a Dios. Ahora voy a mencionar algunas de las obras y montajes de lo que he trabajado. Manera de sentir, junto a Inmaculada Ortega en el Festival de Albuquerque. Semblante, Feria Flamenca de Palermo, Buenos Aires, junto al pianista Diego Amador. Princesas del Flamenco, con Rafael Amargo y La Lupi en el Teatro Calderón. Talegoneando, con mi tío Talegón y Nino de los Reyes. Miro del Ramiro junto a Rubén Olmos, actual director del Ballet Nacional de Madrid, de España, como coreógrafo junto al maestro Antonio Canales. Oro Molido, montaje junto a profesionales de Brasil, Buenos Aires y Cuba. Participé en la novela Alón del Tiempo y fui nominada al premio Dashboard en el 2015 en Inglaterra. Ahora voy a poner, o mi compañera ya ha puesto una pequeña foto de la familia y vamos a poner ahora, ¿sí? La de la familia ya la he pasado. Perfecto. Y ahora vamos a poner un vídeo, Sí. un pequeño vídeo de Casa Patas. Perdonadme que os lo pongo un poquito más fuerte.
introducción del baile flamenco por el mundo, de sus orígenes. Se trata de aportar algunas claves y pequeñas pinceladas para poder ilustrar un poco el tema que nos han venido a convocar a este bonito lugar. En primer lugar, como estamos en el Instituto Cervantes, me voy a remontar al año 1613. Es el que Miguel de Cervantes escribió una de sus novelas ejemplares titulada La Gitanilla. Preciosa así se llama La Gitanilla. Muestra ya en esta novela tan antigua su arte, tanto en las calles como en las casas pudientes y adineradas. Ella canta y baila con sonajas y chasqueos, así lo escribe Cervantes, es decir, con lo que hoy llamamos castañuelas y pitos flamencos. También canta al final de la obra, acompañado de una guitarra. No es que Cervantes hable de su novela de flamenco, pero sí podemos permitirnos esta libertad de considerar a su gitanilla como un antecedente literario del flamenco. Aunque el nacimiento del flamenco se fija en el siglo XVIII, sus raíces se remontan a épocas anteriores. La primera cultura que se asocia al flamenco precisamente es la cultura gitana. Es la que más ha aportado en este arte, pero también encontramos influencias africanas, caribeñas, árabes, judías, cristianas. Para entender este origen multicultural, veamos un vídeo que nos va a permitir entender de qué se trata cuando, por ejemplo, mezclamos la cultura árabe y gitana. A ver lo que sucede. Vamos.
un poquito de agua. Water, please. O lo cojo directamente de ahí. No, ya viene ella. Ahí tiene agua. Ahí. Ya tiene una botella ahí. Vaya broche de oro, ¿no? Vaya broche de oro. Pues muchísimas gracias. Ahora ya estoy descansada para seguir hablando. Me ha quitado un poquito de energía, que soy demasiado enérgica y eléctrica. Por tanto, hablar de los orígenes del flamenco es hablar de riqueza y, como decía antes, de raíces multiculturales, de mezcla, de apertura al otro, a lo diferente. Geográficamente hablando, el flamenco se sitúa, como ya sabéis, en Andalucía, especialmente en la zona de Cádiz, sus puertos, Jerez de la Frontera, Sevilla, Lebrija, Utrera, Córdoba, Huelva, Granada, así como la región de Murcia y Extremadura. Por otro lado, los tres pilares básicos que lo conforman son el cante, el baile y la guitarra. Gracias. Para resumir, podríamos decir que en relación al cante y la música flamenca, que tiene influjo cantos populares, música tradicional de Andalucía, los cantos gregorianos de las sinagogas judías, árabes, africanos. En paralelo, en el baile flamenco, según varios historiadores, encontramos particularidades que provienen de diferentes rincones de la geografía española, también de danzas de la India, de los gitanos que trajeron a Andalucía y de las danzas africanas que los negros aportaron en la época de la esclavitud en España. Vemos que hay una correspondencia entre las raíces del cante, la música y el baile. Hay una película documental de Miguel Ángel Rosales, cineasta, antropólogo, que se llama Curumbé, Canciones de tu memoria negra. Muestra la influencia africana en los ritmos y coreografías de flamenco. Os recomiendo que veáis el documental entero, porque merece la pena, pero vamos a hacer ahora una pequeña pincelada, porque es increíble, magnífico. Un día así, tú eres diferente. E a partir de hoje tu tens que sofrer. Popularmente todo el mundo pensaba que en España no hubo esclavos. Yo solamente para la tesis sobre la Granada del siglo XVI encontré 2.500 documentos de compraventa de esclavos. Cuando empecé a componer, iba buscando ese misterio de eso que dicen que hay unos sonidos negros dentro de la música andaluza. Siendo Sevilla la dueña del universo explorado. Por Sevilla. ¿Se ha quedado ahí? No sé, es que hay tres. ¿Dónde estoy? Que no me duela. No, está aquí, pero ponla aquí, dale ahí. No sé, que no sé dónde queda. Gracias. Un 10% se marca para niños, a veces sin cambios estables. Los únicos países europeos donde hubo una población negra importante fueron España y Portugal. Tenemos noticias de la importancia que tienen los bailes, en la construcción de la fiesta negra. Hay algo de lo negro que claramente ha quedado en la cultura negra. Y en gran medida esas cosas no son materiales, no son excesivas. El pueblo también tenía esclavos los mercaderes, tenían esclavos los sacerdotes, todo el mundo tenía esclavos. En el Caribe andaluz se experimentaron muchas cosas y aquí en Veracruz hay mucha relación con lo que llaman el Fernández Indiano. Y lo negro, sin embargo, se ha estirpado del arte flamenco. El negro es el otro, el negro es el esclavo. Se produjo una negación sistemática de cualquier vinculación de España con el mundo negro. En una ciudad como Sevilla apenas existe una memoria de lo que ha sido la presencia africana, la presencia negra en esta ciudad.
el siglo XVIII, la escuela bolera estaba en la vanguardia de los bailes españoles. El baile flamenco, sin embargo, se bailaba en lugares cerrados, casi siempre en los patios de la casa de vecinos. No sería hasta bien entrado el siglo XIX cuando ganó popularidad. Según el flamencólogo Ángel Álvarez Caballero, hubo en el baile flamenco una primera etapa hermética que se resistía a su difusión exterior y fue desarrollado por las familias gitanas. Durante esta etapa hermética, el aprendizaje y la enseñanza del flamenco se desarrolló a través de generaciones transmitidos de forma oral y natural dentro de los miembros de una misma familia. El pueblo gitano fue perseguido y discriminado durante siglos. De esta forma, la familia se convirtió en un espacio artístico a la vez que el consuelo de las distintas emociones que provoca esta situación tan represiva para el pueblo gitano. Las emociones de tristeza, ira, alegría, soledad, dolor, cantadas y bailadas desde los orígenes en el arte flamenco. Me voy a poner la gafa porque no me he dado ni cuenta que no tengo ni la gafa. Estoy viendo, digo, qué raro, veo. No sé si las tiene ahí. Yo digo, por Dios. Perdón. Desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX hay una fase de difusión en que los gitanos comienzan a tomar contacto con la población popular andaluza a través de los bailes de candil, llamados así porque se bailaban en tabernas o locales muy cerrados y poco iluminados, a lo sumo en un candil. El flamencólogo Caballero dice que hasta finales del siglo XVIII no tenemos constancia de que existiera el cante y todo hace pensar que el baile surgió más adelante. Desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX es lo que se ha denominado la Edad de Oro. Es cuando se instalan los cafés cantantes y se configuran los cánones y las reglas que regirán el baile flamenco como lo conocemos actualmente. De ahí la importancia en esta etapa de los llamados salones y las academias, donde se bailaba y ensayaba. En Andalucía, este es el momento de los cantadores míticos como El Planeta, El Fillo o María de las Nieves. En 1872, Silverio Franconetti cantaba ya sus siguirillas. También en esta época, el gran cantador Antonio Chacón era contratado en el Café del Silverio de Sevilla. ¿Y cómo no mencionar a la Niña de los Penes o el Niño Marchena en el cante? En la guitarra encontramos al gran Montoyo y en el baile a Faico y Antonia Merced Argentina. Por último, a lo largo del siglo XX, es la llamada de la etapa de los ballets flamencos y los tablaos. Se instaura la escenificación del baile flamenco, sus consecuencias inmediatas será la profesionalización de bailadores y bailadoras, incrementándose el número de academias o escuelas para su aprendizaje y su extensión y evolución por el mundo. A caballo entre la etapa anterior y esta última. Nombres como lo de Carmen Amaya, Sabicas, Manolo Caracol, continúan siendo nuestra referencia en este bello arte. Es importante resaltar en esta etapa una fecha muy importante, en 1922, cuando Antonio Chacón presidiría el jurado del famoso concurso de cante hondo organizado en Granada por Manuel de Falla y Federico García Lorca. Vamos, casi nada. En aquella época, el flamenco participó más directamente que nunca en el movimiento de las vanguardias artísticas, vinculándose a otras artes como por ejemplo la pintura, la poesía. El bailaor Vicente Escudero, aparte de popularizar el baile flamenco por toda Europa, realizó dibujos y pinturas dignos de mención. Un poco más tarde, el poeta García Lorca, el poema del cantejondo y el romancero gitano. Llevó a la poesía lo que significa la música gitana. No es extraño que mucho más tarde Camarón de la Isla hiciera un homenaje a Lorca en su Leyenda del Tiempo. El flamenco comenzó a extenderse por el mundo desde Sevilla, Madrid, Barcelona, Bruselas, Nueva York, París, así como por América en un proceso de ida y vuelta. Como dicen los flamencos, al referirse a alguno de los palos del flamenco, como los tangos, la guajira, la colombiana. Es decir, que el flamenco es un ir y venir
constante tanto en los tiempos de la historia como en la geografía del planeta. La presencia escénica en estos tiempos de Carmen Amaya por el mundo revolucionó la danza flamenca. En la Argentina, Antonia Mercé contribuyó también decisivamente a la difusión del baile teatral español en Europa y en América en este periodo. La argentinita Encarnación López, su hermana Pilar López, maestra de Huito, también difundieron en esta etapa inicial el baile flamenco por Portugal, América. Estos nombres son solo unos ejemplos de difusión y extensión y evolución del baile flamenco por el mundo. Esta difusión del baile flamenco y evolución la recogen otras músicas y culturas, como el blues, el swing, el jazz, aportando muchísimo al flamenco. Camarón de la Isla, Paco de Lucía, un antes, un después, se introducen las percusiones, las baterías, la flauta, flamenco pop, ketama, rap, Tomasito, trap, Rosalía. Es curioso que el flamenco pasó de tener el papel marginal en el año 19 a hoy en día estar en universidades. En el caso de Andalucía, que está la cátedra de Sevilla, de Córdoba, de Málaga, de Granada, de Jerez. Desde sus inicios no se ha dejado de evolucionar. Cada 20 o 25 años va cambiando las maneras y las formas. La evolución del baile flamenco ha sido paralela al desarrollo artístico de sus principales intérpretes. A lo largo del tiempo lo enriqueció gracias a esas disciplinas. En esta difusión del flamenco por el mundo, se dice que Japón es la segunda patria del flamenco. Benito García y Javier Gómez rastrean la presencia del flamenco en Japón y concluyen que es más o menos a principios del siglo XX, cuando la compañía American Dance World se traslada al territorio nipón para realizar un espectáculo moderno inspirado en el baile flamenco titulado Cuadro Flamenco. Debería ser catalogado como la primera vez que la danza española se presenta a nivel profesional en este país. Sin embargo, no fue hasta la llegada de Antonia Mercé a la Argentina cuando se puede decir que el baile flamenco llegó a Japón. Por eso es preferible centrarse en ella porque su influencia fue grandísima y merece la pena conocerla un poquito. Ella nació en Buenos Aires en el 1890, murió en Bayona en 1936. Fue bailarina, bailaora, coreógrafa. Le decía la reina de las castañuelas por su virtuosismo. Llegó a España a los 2 años y a los 9 debutó en el Teatro Real de Madrid, donde sus padres eran maestros de baile nacidos en España. En 1901 entró a formar parte del cuerpo de baile del Teatro Real de Madrid y en 1911 se instaló en París, donde se realizó giras por Bélgica, Alemania, Rusia, Sudamérica, Inglaterra, Japón. En enero del 1929, cuando realiza un espectáculo en el Teatro Imperial de Tokio, junto a la gran pianista Carmencita Pérez. La calurosa acogida de su espectáculo fue increíble y sus interpretaciones asentaron las bases firmes de la difusión del flamenco en la sociedad japonesa. Lo más llamativo fue un acontecimiento digno de ser contado, el impacto que causó el baile de la Argentina en un hombre llamado Kazuo Ono. Fue impresionante, él abandonó su preparación como gimnasta en el Colegio Japonés de Atletismo para dedicarse en exclusiva a la danza. Después contó que cuando la vio actuar en el Teatro Imperial de Tokio, le dejó una profunda huella, haciendo que su vida cambiara por completo. Kazuo Ono, junto a Tatsumi y Hikata, crearon y fundaron el estilo de danza Buto. Kazuo Ono reconoció haber comenzado a bailar inspirándose en la bailaora española. Cuando tenía más de 80 años, homenajeó a la Argentina en la Segunda Bienal de Danza de Lyon y en 1982 estuvo en España, en Barcelona. Hizo 2 representaciones en las que danzó inspirándose en ella.
Según narra la prensa española de esos años, el espectáculo fue increíble y emocionante. Se puede pensar lo que este hombre pudo percibir y ver desde su cultura y sensibilidad japonesa en los movimientos de baile de esta bailadora para llegar a crear una nueva danza, el Butó. El Butó es una danza considerada como la más misteriosa del mundo. Dice que es desde el inconsciente, es decir, desde lo más profundo del alma y de la mente, desde donde se baila el Butó. El cuerpo sigue al alma y a la mente. A veces es el cuerpo el que se mueve solo, casi en trance. Esto sucede también en el baile flamenco. Hay que tomar en cuenta que la danza Butó surgió en los años 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, después de la dolorosa destrucción de Japón de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Qué difícil, Dios mío de mierda. Qué difícil. El Butó surgió, por tanto, como expresión de dolor colectiva ante tanto horror. El Butó, los bailarines, a veces, imitan el comportamiento animal. Sus movimientos pueden ser reproducciones, espasmos, trances, tiemblan, son movimientos erráticos y desorientados. A veces dan miedo y surgen desde la improvisación. Suelen expresar la soledad y la angustia de los seres humanos. Vamos a ver un pequeño vídeo, precisamente sale Kazuo Ono y es maravilloso y auténtico. Se inspiró en esa Argentina, ¿no? En esa bailadora, Antonio Merced, y que me parece, es que me da hasta miedo, es como, wow, ¿qué es lo que sintió, ¿no? Para expresar esto, ¿no? Este señor, ¿no? O en esa danza, ¿no? La de Bulldog, o sea, yo me digo loca con este vídeo, la verdad es que es un vídeo maravilloso. Bueno, hubo otros artistas que siguieron los pasos de la Argentina. Rafael El Gallino fue el primer cantador que realizó una gira por Osaka y Tokio en el 1952. Un poco más tarde, Yasuko Nagamine, con tan solo 15 años, fue la primera japonesa en visitar España con la intención de aprender y perfeccionar este arte que descubrió tras escuchar y ver a la bailadora Carmen Amaya y el guitarrista Sabicas. Sin embargo, fue Antonio Gade la personalidad más reconocida y admirada en Japón y en este tiempo. Fue gracias al señor Miyagi que se asoció con Yasuko Nagamine, con prestigio y fama dentro del mundo del flamenco, que pudo montarse un negocio innovador en el barrio de Shinjuku, en Tokio, consistente en un tablao por el que pasaron numerosos artistas. Hay una fecha muy importante para el baile flamenco en Japón, que es 1969, en el que Yoko Komatsubara fundó su compañía y es una de las bailadoras más importantes de Japón. Os animo a que busquéis vídeos en internet para conocer su baile porque es impresionante. Ella renunció a la danza nipona para dedicarse totalmente al flamenco.
Yo tuve la suerte, con 20 años, de conocer ese maravilloso tablao, con la compañía de Blanca del Rey. Me propusieron ir con Winnie y la familia Maya. Después he tenido experiencias maravillosas en ese país que es impresionante, igual que Rusia, impresionante. El panorama actual del flamenco en Japón nos lo va a explicar un bonito testimonio. Un amigo mío que lleva 25 años en Japón, está casado con una japonesa y lleva 25 años, o sea, de la evolución del flamenco. Y él, mejor que nadie, va a decir su testimonio. Bueno, pues este vídeo va para mi compañera amiga que nos conocemos desde pequeñitos, yo tendría 8 o 9 años, y voy a hablar un poquito de lo que es el flamenco en Japón, desde que yo llegué hasta el día de hoy. Yo llegué aquí a Japón cuando tenía 16 años con la compañía de Komatsu Arayoko, y el flamenco aquí pues está empezando. La gente tenía mucha afición, había muchísimos aficionados, era increíble. Te encontrabas academias llenas, pero llenas de alumnos de 100, 200 alumnos por academia. Había muchísimas más academias, muchísimos más alumnos que incluso en España. El nivel era un poquito bajo, sí, es verdad que era muy bajito, pero yo, la compañía con la que estaba, la gente que estaba trabajando conmigo, que también era japonesa, tenían un nivel bastante bueno. Era mucho técnico, muy técnico, muy técnico. Todo era la técnica y muy poquito de pellizquito y sabor. Todo ha ido evolucionando a una manera muy rápida, porque después de esa época, al haber muchos más españoles que vinieron para Japón, pues tuvieron la oportunidad de aprender mucho más directamente del español, de lo que es el arte del español. Antes lo que había eran muchos japoneses que iban a España y cuando volvían a Japón le enseñaban a sus alumnas, y después de que los japoneses también tuviesen la oportunidad de ir cualquiera ya de arrancado de a España, pues todo eso ha hecho una evolución increíble, que ahora ves bailadoras japonesas que puedo decir personalmente que bailan con una maravilla de arte increíble. Antes era mucho más técnico y ahora la técnica está, pero también está lo que es el disco, el arte y la flamencura. Sí es verdad que la afición aquí ha ido muchísimo. Ya no hay tantas academias de flamenco, ya no hay tantas alumnas como antes había. Y bueno, es una pena porque se ha quedado en un grupo muy pequeño comparado con lo que antes había aquí. Aún así, aquí tenemos muchos aficionados al flamenco, más al flamenco del baile y de la guitarra que del canto. Antiguamente había una afición mucha al baile, muy poquito al cante y muy poquito a la guitarra. Ahora se está haciendo una afición mucho más grande al cante también. Están ahora evolucionando muchísimo las cantadoras y cantadores de flamenco japoneses, y yo creo que en más de 10 o 15 años vamos a tener aquí un flamenco increíble. Y es verdad que ojalá y el flamenco no se complique tanto, no se haga tanta complicación en lo que son las coreografías, porque eso está cerrando las puertas a las personas que quieren empezar, porque cuando vienen el baile, Es que es muy difícil. bien saben que voy a bailar ese tipo de baile. Así que bueno, es una opinión personal, y esto es lo que puedo hacer un poquito en breve de lo que ha sido y lo que es el flamenco aquí en Japón. Será un placer si algún día queréis que lo haga mucho más extenso, porque para hablar hay muchos años. Yo ya 22 años en Japón y he aprendido mucho con este arte, tanto como se debe de enseñar, como también se debe de amar y dar todo lo que tiene a tu alumno. Y nada, esta ha sido mi experiencia en el vídeo, y yo creo que lo haré. Un besito muy grande, Carmen, que deseo lo mejor, y ojalá tengamos
Nos trasladamos ahora a Brasil, país en que el número de escuelas de baile, cante, guitarra y percusión aumentan cada día. Sin embargo, la historia del flamenco en este país no ha sido siempre lineal. Visitas de grandes maestros como Paco de Lucía, Antonio Canales, han fomentado una afición grande desde hace tiempo. Yo misma estuve viajando a Brasil durante muchísimos años por transmitir mis enseñanzas de baile en este país desde 2015 a 2014. Estuve recorriendo la ciudad de Curitiba, Recife, Belén, Victoria, Sao Paulo, Río de Janeiro, haciendo residencia de 2 meses para enseñar el baile. Allí pude comprobar el amor de los brasileños en este bello arte. Son grandes aficionados y hay muchísimos artistas de una gran variedad. Voy a poner un testimonio de una amiga mía, se llama Yara Castro. Ella, su madre, es de Almería, tiene una trayectoria increíble en Brasil. Son inmigrantes y están ahora mismo en Brasil. Hola a todos, soy Yara Castro, bailadora, profesora de flamenco, dieta de Dolores Cuesta Sanz, Almería, andaluza, inmigrante en Brasil, e hija de Laurita Castro, bailadora. Mi mamá desarrolló un trabajo muy grande, muy importante de flamenco en Brasil. Formó muchísima gente que son profesionales hoy, pero en un periodo anterior, ya hablando de 50 años atrás, destaco a Ana Martínez y a Ana Esmeralda, y ya después Pepe de Córdoba, mi maestro, que fundó el Centro Flamenco Pepe de Córdoba de Sao Paulo. Trabajamos mucho el grupo Laurita Castro con Pepe de Córdoba y Fernando de la Rúa y cantadores que viven en Brasil. Y luego ya venimos a vivir aquí en Madrid desde el año 2000. Y deciros que a partir del año 95 hubo un movimiento muy importante de artistas, de figuras de España, ido a Brasil para cursillos. Y doy un destaque especialísimo a nuestra amada Carmela Talegona, pues ella, este nuevo movimiento desde el 95, fue la que estuvo más veces, temporadas largas de residencia, con muchos alumnos, por actuaciones en teatros por todo Brasil, con artistas brasileños. Entonces yo considero en un periodo Pepe de Córdoba y luego en un segundo periodo actual a Carmela Talegona. Así tenemos Córdoba ahí mandando y deciros que de verdad no desanimar, seguir estudiando este arte tan maravilloso que es el flamenco y siempre buscando sinceridad y verdad. Un beso a todos, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí hablando un poquito. Gracias. ¡Ole! Antes de enumerar muchísimos nombres de artistas, prefiero en este caso decir que los orígenes de la historia del baile flamenco en Brasil tienen como protagonista casi única Carmen Dauset Moreno, llamada Carmencita. Nacida en Almería en el 1868. Fue una de las grandes bailadoras de la historia y vivió mucho tiempo en Brasil, dejando su sello. En su biografía hay muchas lagunas que aún se podrían investigar. El flamencólogo Juan Verdillos nos informa que la presencia de la bailadora en Brasil data del 1889 y en 1901 estrena una obra en el Molino Rojo de Río de Janeiro. En el 1902 actúa en Recife como cómica y bailarina de una compañía de zarzuela, así como en Bahía y Vitoria.
pero casi nada se sabe de su vida y de sus intereses artísticos. Lo que sí se puede decir es que con ella se inicia la historia del baile flamenco en Brasil. Además, fue la primera mujer musa que apareció grabada en imágenes en la historia del cine. La llamaban la primera musa del cine y voy a poner un pequeño vídeo del 1894. Además, Marco Yesco, ¿verdad? ¿Has visto esa vuelta? Mierda. Ya. ¿Listo? Es un minuto solamente y lo va repitiendo lo mismo. Ah, vale. O sea, maravilloso, vamos. Recoger en el 1800 es un movimiento, pues la verdad. Bueno, los anuncios de la prensa local nos informan de que hay otra bailadora que también era española, y se llamaba Beatriz de Cervantes. Se sabe muy poco de ella. Por otro lado, en los años 30, Carmen Amaya visitó Sao Paulo y Río de Janeiro, dejando su magnífico sello con la revolución de su baile. También con motivo de la Guerra Civil de España, comienza un largo exilio para muchísimos artistas flamencos, perseguidos por la dictadura franquista. Fruto de esta emigración forzosa, parece ser que los grandes artistas, el Niño de Utrera, Angelillo, recalaron un tiempo en Brasil, aunque su lugar de residencia fuera Argentina. Por otro lado, el sur de Brasil tiene una historia flamenca propia, sobre todo su capital, Porto Alegre, que en este caso es Brasilia. Los brasileños consideran la música flamenca como una música ancestral, tan antigua que se identifica su ritmo en lo más hondo de sus corazones, y el intercambio con España sigue siendo hasta la fecha muy rico. Nos vamos ahora a Nueva York para finalizar ya nuestro viaje por los orígenes del flamenco y la evolución. Muchos de los artistas que ya he mencionado también pasaron por Nueva York, Argentina, La Argentinita, Pilar López, Vicente Escudero, Antonio Gades, etc. En tiempos posteriores, Paco de Lucía, camarón de la isla, muchísimos artistas flamencos han sido acogidos con gran hospitalidad y éxito en esta maravillosa ciudad. Pero solo voy a hablar de dos artistas, Josefa Soto y Carmen Amaya. Entre varios autores, José Luis Ortiz Nuevo, con el sentido del humor que le caracteriza, en su libro Mi gustar flamenco belgo, en 1999, analiza el flamenco en sus primeros tiempos de difusión. Es Kiko Mora quien hace un estudio muy interesante sobre la primera bailadora española que consiguió triunfar en los escenarios de los Estados Unidos de América, Josefina Soto. Nació en Sevilla en el 1830. Recibió clases de baile desde niña, manifestando un talento extraordinario. Cuando tiene 10 años, muere su padre y la familia cae en una quiebra económica que origina su descenso social. Más tarde, Josefa se dedica a bailar para ganar dinero. En aquel tiempo que la mujer trabajara era muy mal visto y más en el mundo del espectáculo. Un primo suyo, muy rico, dio orden a todos los teatros de Sevilla para que no pudiera bailar en ninguno de ellos. Esto fue la causa del viaje de Josefa a Madrid y después a París, ciudad en la que trabajó muchísimo y pudo expresarse artísticamente y libremente. Después estuvo en una estancia en Londres, en Liverpool. Josefa llega a Nueva York el 2 de junio de 1852. Josefa Soto se estrenó en el libro Garte el 14 de junio. Una sala teatral en la que se representaban piezas musicales de todo tipo. En esta sala presentó al público neoyorquino una buena parte del repertorio que expondrá durante su estancia por todos los Estados Unidos. Bailes populares españoles, boleros, como el jareo de Jerez, el bolero de Cádiz, la cachucha, la manola y el zapateado.
Tras finalizar su estancia en Nueva York, se desplazó a las ciudades de otros estados como Filipinas, Boston, Washington, etc. La crítica neoyorquina la elogia muchísimo y tuvo un éxito rotundo. La prensa de la época la describe como una mujer de mirada llena de fuego, con cintura esbelta y de aspecto provocador. Resaltaba la elegancia de su baile. Destacar a esta gran mujer que tuvo que luchar para poder conseguir su libertad y desarrollar el arte de su baile nos lleva a otro gran nombre del flamenco, como es Carmen Amaya. La fecha que marcó un hito en el desarrollo y la evolución del flamenco fuera de España, en 1941. Fue la fecha del debut de Carmen Amaya y Sabitas, en Nueva York. Carmen Amaya, gitana catalana, abandonó España en 1936, también como consecuencia de la guerra civil, estableciéndose en Argentina, México y finalmente en el 41 en Estados Unidos. Recorrió el mundo entero con su baile: París, Estados Unidos, México, Sudamérica, Europa, norte de África. De familia muy pobre. Aprendió a bailar en las calles. Su baile es único e irrepetible. Existen muchísimas biografías de ella. Era una mujer muy noble, muy generosa, muy honesta. Era orgullosa de su baile, pero de rasgos humildes y muy cercana en su vida. Un poeta francés, Joan Cocteau, decía de ella: Carmen Amaya es el granizo sobre los cristales, un grito de golondrina. Bueno, voy a finalizar y voy a poner un pequeño vídeo de ella para finalizar. Después, si queréis. Una hora 16. Chiquitita ahí, ¿no? Muy chiquitita. Pero era muy joven ahí, ¿no? Era muy joven.
Muchas gracias por esta charla tan interesante. Nos hemos enterado de tantas cosas nuevas sobre la evolución del flamenco. Mi pregunta, si es posible, tiene que ver con el día de hoy, cuando el flamenco se desarrolla, diría yo, por dos vías: el flamenco tradicional, conservando la tradición, y luego la fusión o combinación con otros estilos de música y danza. Algunos dicen a menudo, esto no es flamenco, pero otros dicen, pero aquello, lo tradicional, tampoco es flamenco porque ya es caducado. ¿Qué posición es tuya? Si el flamenco debe seguir siendo como el de antes o tiene que evolucionar, o te gustan las dos cosas. Muchísimas gracias. Pues la verdad, yo estoy en las dos posiciones. Me gusta también, o sea, tanto una como otra. Me gusta la evolución porque de hecho llevo un tiempo, unos 5 años más o menos, encontrándome también con el contemporáneo y metiendo cositas, no pinceladas en mi baile. Pero sí es cierto que yo soy más tradicional, pero no dejo de que me guste también igualmente la evolución, porque la evolución de eso se trata, ¿no? Si no, entonces seguiría ahí, ¿no? Seguiría siendo siempre lo mismo. Pero sí es cierto que todo evoluciona dentro de un concepto, o sea, hay cosas que a mí no me gustan de esa evolución tan extrema. Pero yo me posiciono en las dos, me gustan las dos, no te puedo decir, Olga, ni una ni otra, me gustan las dos. Me gusta y son correctas las dos, ¿eh? No hay una que diga, no, eso es muy tradicional. Es que es eso, el flamenco realmente. No hay nada puro, o sea, es multicultural, ¿no? Y hay muchas disciplinas. O sea, no solamente el flamenco. Yo no entiendo eso cuando dice la gente, el flamenco es puro. No lo entiendo, pero bueno. Pero yo me posiciono en las dos. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta, ¿cómo el nombre de flamenco cuando aparece y qué significado tiene? No sé si es del latín, o sea, el propio nombre de flamenco, cuando aparece y qué significa, siglo XVI, antes, después, ¿de dónde viene? Bueno, ante eso te puedo decir tanto mi compañera como yo y como Luis y como muchísimas personas evidentemente que nos gusta mucho indagar e investigar el flamenco, hay muchas versiones. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Uno dice realmente el flamenco supuestamente empezó con una danza y después personalizaron esa danza a raíz de la influencia de los gitanos. Se pudo decir realmente que es la llamada, o sea, el nombre de flamenco, porque caracterizó ese tipo de género en la danza. Pero es que hay muchas maneras, hay muchas formas. Uno dice una cosa, yo tampoco estuve, ojalá hubiera estado en esa época, me hubiera encantado poder estar en esa época para saber la realidad como era, ¿no? Pero el flamenco, por lo que dicen, es influencia gitana y realmente al principio era un estilo de danzas y después se personalizó con el flamenco, con la palabra flamenco. Bueno, yo voy a hablar en español. Primero, muchísimas gracias, porque la verdad ha sido tan interesante, yo no esperaba eso. Y yo diría que es un poema al flamenco, o para el flamenco. Bueno, para mí, ¿verdad? Yo he hecho varios descubrimientos. Es muy interesante toda la historia, el análisis tan profundo, tan rico en ejemplos y los cuadros que hemos visto. ¿Verdad? Para nosotros se asocia el flamenco con Andalucía. Aunque, ¿verdad? Yo estuve varias veces en Málaga y ahí no ha sido fácil encontrar un buen tablao, por raro que parezca. Y lo que para mí ha sido un descubrimiento, cómo llegó al Japón, porque me parece que el carácter, la naturaleza del flamenco es incompatible con el carácter de los japoneses. Sin embargo, muy interesante. Y tengo una pequeña pregunta.
dar alguna definición a qué es el flamenco. El ejemplo, por ejemplo, el tango, una de las definiciones es la expresión vertical del deseo horizontal. Y flamenco, ¿podría tener una definición? Gracias. No lo he entendido el final. Una definición del flamenco. ¿Qué es? En breve, podría decir, en breve. Una manera de sentir, de emocionar, De vivir. yo siempre digo que es un billete de ida sin vuelta. Eso es el flamenco, enamora, ¿no? Tanto el cante como el baile, como la guitarra. Te toca la guitarra, yo siempre escucho muchísimo a mi tío Talegón, evidentemente, que es muchísimo mayor, y siempre me dice él, por la noche, un buen vinito, te sientas, escucha la guitarra. ¿Quién no te enamora por Dios esos acordes? Pues claro que te enamora, un buen baile. O como dice usted, que es una buena pregunta que sí me gustaría que mi compañera después la contestara de los tablaos. El flamenco es alma, es vida, es terapia. Para mí es terapia, es mi terapia. Sí, muchas gracias. De nada. De acuerdo. ¿Qué? Bueno, sí, cuando ha viajado, perdón. ¿En qué fecha viajó usted a Málaga? ¿A Málaga? ¿En qué fecha viajó usted a Málaga? ¿En qué año? No, yo estuve hace varios años. Pero, A lo mejor ahora sí, pero... yo quiero decirle que en Málaga, en provincia, hay más de 10 tablaos. Ahora. Pero ahora sí, Luis Guillermo, pero si ella ha ido y no ha habido. Ahora. Pero en 10 años atrás. Escúchame, date cuenta que hay un gran movimiento ahora en Málaga, gracias a la Escuela de Flamenco De flamenco Andalucía. Andalucía, exacto. O sea, Málaga no ha tenido tanto movimiento de flamenco como lo está teniendo ahora. Y eso gracias a ti, o sea que te vamos a tirar un órdago. ¿Alguna otra pregunta? Carmen, muchas gracias por esta presentación maravillosa y por todo lo que has explicado. Una pregunta, cuando un bailaor o bailaora sale al escenario, ¿es más improvisación? ¿O si es que viven la música? ¿O es una cosa montada, una cosa preparada? Es muy buena pregunta, la verdad. Bueno, hay dos vías, ¿no? Que es la vía, por ejemplo, si queremos montar una obra de teatro, queremos ir a un teatro a hacer una obra, entonces eso sí es montado, eso sí es que va guionizado. Pero, por ejemplo, cuando estamos entablados, no, eso es improvisación. Y lo bonito es empezar con eso, con esa improvisación, porque vas a buscar esos registros para después cuando estés en el teatro se te va, porque muchas veces, y eso quién no la ha pasado a bailadoras, ¿no? Que se nos va, pasos y cosas. Ahí está la improvisación, para poder ese hilo conductor seguir, improvisar y que no se te queda la mente en blanco. ¿Quieres aportar algo ahí? Sí, es cierto lo que dice mi compañera, que cuando trabajamos en teatros siempre está todo más preparado, más montado. Yo siempre digo que el teatro es una escuela y el tablao es otra escuela. Y todos los bailadores, todos los artistas, yo creo que tienen que pasar por ambas escuelas, ¿no? Pero es cierto que la del teatro es más preparada porque tiene que haber un juego de iluminación, incluso el personal técnico tiene que saber la coreografía para saber en qué momento tiene que dar la luz. Entonces tiene que ser todo coreografiado. En el momento que cae un sombrero al suelo y tiene que ir esa luz a ese sombrero, así que todo tiene que ir coreografiado. Es cierto que a lo mejor hay momentos de improvisación dentro del baile, porque yo puedo llevar un hilo conductor, pero dentro de lo que es mi baile sí puedo improvisar. Con decirle solo al guitarrista, al técnico de iluminación, ¿por dónde salgo? ¿Dónde termino? Aquí en el centro un cierre para que la luz caiga. Y los músicos lo saben, pero a lo mejor dentro de nuestro propio baile sí hay una improvisación, que eso también lo hace que sea muy auténtico
dentro de los escenarios de teatros. Pero es cierto que en el tablao, ahí podemos improvisar todo lo que queramos. Es más, es muy beneficioso para la mente y para el Alzheimer también. Así que recomiendo bailar. ¿Alguna pregunta más? Es curativo. Buenas tardes una vez más. Muchas gracias por ese pequeño tablao que nos has mostrado aquí. Una pregunta para las dos, si es posible. Una pregunta, si un artista flamenco antes o durante la actuación o supersticiones de no hacer algo, como hay supersticiones en el teatro, ¿el artista flamenco tiene esas supersticiones o algo que nunca haría antes de actuar o durante la actuación? Bueno, hay cosas... Hay de todo. Hay de todo. Yo soy supersticiosa, yo sí. Yo tengo que meditar, yo tengo que estar al menos media hora sola en mi camerino, concentrándome en lo que voy a hacer, por lo menos en la estructura, porque si no yo me desconcentro. Yo no puedo, por ejemplo, cuando me dicen, bueno, va a ir tu hijo a ver la actuación tuya, digo, no, que no entre, que se quede fuera. Pues yo necesito mi espacio para yo visualizar y tener todo eso en orden. Y sí hay superstición, claro que sí. Hay muchísimas. Hay gente que dice, no, a la derecha no salgo, a la izquierda no me ponga, no me ponga este foco, no, esta luz no, que es que me mareo. Hay muchas cosas. Pero hay cosas muy interesantes de muchísimos artistas muy grandes. Evidentemente, estar aquí es un amplio, o sea, es una charla extensa y muy graciosas, la verdad, mucho, pero muchísimo. Sí, yo por ejemplo, supersticiones no, yo no tengo supersticiones, no, ni el amarillo, ni el oro, ni la petenera, ni nada de eso. Yo lo bailo todo, lo que haya que bailar. Sí, en el camerino, yo preparo el camerino, todas las flores, las peinetas, las pinturas, y siempre puedo poner fotos de mis hijos, una vela siempre pongo. Y cuando salgo, me presino 3 veces y pronuncio la palabra Chango Cabiosile. Es una palabra de santera cubana que me dijeron que traía suerte. Y yo siempre, antes de salir a trabajar, la nombro 3 veces, me presino 3 veces, cierro los ojos fuertemente y visualizo una luz blanca y pienso en las bailadoras que a mí me han transmitido y han sido como mi referente, ¿no? Y es Manuela Vargas, Manuela Carrasco y Eva la Hierbabuena. Pienso en ellas, en su luz, y esa luz me ayuda. Buenas tardes. Bienvenidos a Moscú, en ese tiempo tan maravilloso que nos acompaña. Una pregunta, si hay una diferencia entre el flamenco, la escuela de Madrid, de Cádiz, de Sevilla, en la manera de actuar, si lo veis externa y internamente incluso, ¿podéis comentarlo un poco? Bueno, yo soy cordobesa, yo llegué con 16 años a Madrid. Cuando llegué me decían, madre mía de mi arma, qué salvaje, qué brazos, que evidentemente la escuela de Andalucía, en este caso de Córdoba, nos denomina, que yo no entiendo eso, pero bueno, nos clasifican así, ¿no? Como más señorío, más elegante, muy buenos pies, eso es lo que denominan en Andalucía, en este caso en Córdoba. En Madrid, muy rápido todo, muy buenos pies. En Sevilla, muy despacito, la escuela sevillana con muchos brazos. Realmente esa es la denominación. Yo no lo entiendo muchas veces, porque yo iba a Barcelona
Y yo en Barcelona he visto gente que se baila como en Andalucía. Pero sí es cierto que por ejemplo, en Andalucía se baila de una forma, eso es cierto, que es mucho más pastueña. En Madrid más eléctrica, más rápida, y en Barcelona muchísimo más rápida. Y en Granada, bueno, salvajes. Los salvajes. Sí, es cierto. En Granada además las formas de los tangos de Granada son emblemáticos de ellos. Se tiran al suelo de espaldas, se echan para atrás. Sí. En las cuevas, en los suelos En Cádiz se baila mucho de falda, de meneo, es como más ordinario, más festero, sin llegar a ser ordinario, pero sí es también de otra manera. Pero la escuela sevillana es la más elegante, para mí es la más elegante y la cordobesa. Y Barcelona también es muy técnica y Madrid es muy técnica. Date cuenta, nosotros decimos siempre los españoles de Despeñaperros. Despeñaperros es un puerto, una montaña que tenemos que pasar para pasar de la parte de arriba de España a la parte de abajo. Si tú pasas ya de Despeñaperros para abajo, ya huele de otra manera. Y de Despeñaperros para arriba somos distintos. Entonces, claro, Madrid entra. Madrid y Barcelona son más técnicos, es verdad, más rápidos, más técnicos, más fríos también. Lo que pasa que, bueno, yo soy madrileña, pero me parece a mí que no. No, tú eres andaluza. No. Yo estuve 11 años viviendo en Cádiz, esos 11 años que estuve sin poder bailar, que ayer lo dije, por este hombre. Y a mí Cádiz me dio otra forma de bailar distinta. Yo cuando regresé de Cádiz yo bailaba distinto. Cada ciudad tiene su denominación, ¿no? Sí, y su encanto su también. sello, ¿no? De nada. ¿Más preguntas? Bueno, como no va a haber más preguntas, yo en primer lugar quiero agradecer públicamente la colaboración que venimos recibiendo de nuestro gobierno de España y de la embajada de España en Rusia. Quiero agradecer públicamente al consejero cultural que está aquí con nosotros su magnífica colaboración. Y por supuesto estamos en la Casa de la Cultura Española, que es el Instituto Cervantes, y también agradecer a su director su compromiso y su colaboración y también a su equipo esta amabilidad que ha tenido para que estas primeras jornadas, que son las primeras que se van a realizar en Moscú, pero si hay unas primeras significa que va a haber las segundas y unas terceras. Con lo cual, esta actividad se irá realizando en el tiempo, en una fecha quizá más oportuna, con más artistas españoles que vengan y con muchísima más actividad paralela para proyectar el flamenco, como que bien sabéis todos y todas que es patrimonio material cultural de la vida. Así que muchísimas gracias desde la Escuela de Sonido de Andalucía, y ahora sí voy a pedir, si os parece bien, que aplaudamos a Carmen Talegona y la Pico. Yo quería aportar una última palabra que tengo... Ay, sí, perdón, Olga. Quería aportar una cosita que se me ha pasado y no quiero que se me pase, evidentemente. Este texto tan maravilloso, con tantas cosas y tantas formas, la ha dado Esther Arriba, que es escritora, licenciada, y es una amiga muy íntima. Y gracias a ella, todas las cosas que tenía en mi corazón y sensaciones y investigación, que he sido muy inquieta, la ha dado ella forma. Así que quería agradecer eso a Esther Arribas.